Bueno, el aprendizaje STEM es una práctica bastante común, quizá el STEAM es algo un poco más desconocido. Normalmente, por empezar por el principio, estas disciplinas se trabajan por separado, ¿no? Las Science, Technology, Engineering, Arts y Mathematics son áreas que, bueno, todos conocemos lo desarrollada que está la didáctica de estas áreas de conocimiento de manera individualizada. Lo que hoy nos ocupa, que es el aprendizaje STEM, lo que viene a hacer con estas áreas de conocimiento es que las integra, las usa, las junta, todas ellas, para poner todo este tipo de conocimientos al servicio de la funcionalidad. ¿Esto qué significa? Bueno, esto estaría relacionado con el aprender haciendo o el learning by doing, ¿no? Tan famoso hoy en día. Entonces, este tipo de trabajo metodológico que utilizamos obviamente en el ámbito formal, enlaza también de una manera directa con el aprendizaje competencial. ¿Por qué? Bueno, pues porque ayuda al alumnado a aprender de manera significativa a través de la resolución de algún conflicto. Entonces, el alumnado, trabajando por grupos, en equipos o mediante un proyecto concreto, tiene que resolver este conflicto sobre el que hablábamos, relacionando todas estas áreas de conocimiento y a través de todas sus pequeñas interrelaciones. Esto es muy importante hoy en día porque aparte de generar un tipo de alumnado o de hacernos más competentes, también desarrolla de manera muy significativa el pensamiento crítico, ya que ellos tienen que tomar decisiones y tienen que tomar decisiones en base a todo su conocimiento científico, su conocimiento tecnológico, artístico, matemático, etcétera. Y a través de la elección de esas ideas o esos contenidos dentro del conocimiento tendrán que resolver un conflicto específico. Bueno, por un lado, como hablábamos, está el STEAM y por otro está el STEM. ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues esa brillante A, el A de las artes, que bueno, pues aporta una serie de beneficios y de diferencias. Generalmente las artes están relacionadas o comúnmente están relacionadas con la creatividad. Al igual que la palabra innovación siempre se relaciona con la parte tecnológica, las artes siempre se relacionan con la parte creativa. Bueno, ¿y qué nos aportan las artes, aparte de esa creatividad que después se puede desarrollar al resto de conocimiento? Pues las artes nos aportan dos cosas básicas. La primera y súper importante es estructura. Las artes, cualquiera de ellas, cualquiera de las disciplinas artísticas, está basada en una serie de patrones, medidas. A nivel musical podríamos hablar de la forma musical, de las partituras, en fin, estructuras musicales que acompañan esas canciones, los planos. Diferentes perspectivas desde el punto de vista de la comunicación, de la interpretación. Con las artes podemos aprender cómo funcionan diferentes sistemas, cómo se diseña. Esta estructura es súper importante porque nos da una visión diferente de un tipo de contenido que normalmente está más relacionado con el entretenimiento y no quizá con la parte tan amplia que ejerce la cultura dentro bueno, de nuestra sociedad. Por otro lado, la segunda aportación o gran aportación que nos puede generar el arte es el hecho de poder encontrarnos a nosotros mismos. El arte en sí mismo, de manera orgánica, está súper relacionado con esa visión interior, ¿no? Esa mirada hacia quiénes somos, qué tenemos que hacer. Y esto se plasma o bien a través de las artes plásticas y visuales, de manera pictórica o fotográfica o por medio de una imagen o una exposición, etcétera, o también a través de la interpretación, porque cuando uno tiene que interpretar un personaje o tiene que interpretar una partitura que se ha interpretado durante millones de años y a lo largo de la historia por diferentes tipos de intérpretes, ninguna de esas interpretaciones es igual. ¿Por qué? Porque lo que cambia es el intérprete y su mirada hacia las cosas. Entonces, esa aportación que nos hace el arte hacia la interpretación es súper importante porque
el cambio, el tener que conocerte a ti mismo para poder resolver una serie de momentos expresivos o de comunicación se hace muy importante en este tipo de aprendizaje y en este desarrollo creativo que necesitamos en el resto de habilidades. Bueno, podríamos decir que el rol del docente deja de ser un docente que da una clase magistral, sino un docente que apoya, que ayuda, que guía, sobre todo un docente que guía. Un coach educativo. ¿Y qué significa esto? Pues que el docente tiene que ayudar a encender esa mecha de la curiosidad, a generar en el alumno esa capacidad de volver a sorprenderse, ¿no? Esa capacidad de poder generar imágenes imaginativas y curiosas dentro de su cerebro. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues en educación es muy sencillo y a la vez complicado. Tenemos que generar una serie de preguntas que ayuden a los alumnos a llegar al momento donde todo ese conocimiento genera esa resolución de ese conflicto. Por tanto, creo que la indagación es fundamental para la resolución de todos los posibles conflictos o momentos que se puedan generar dentro de ese proyecto. Consejos que se podrían dar en este ámbito, pues podrían estar relacionados con diferentes cosas. Lo primero que debe hacer un docente siempre en el aula es documentarse con ejemplos, leer mucho sobre este tipo de proyectos o de metodología en su ámbito concreto y después cómo puede relacionarlas en el resto de asignaturas. Acompañarse de otros profesores, otros guías, otros coaches y trabajar en equipo con ellos. También generar una lista de necesidades, recursos que necesitamos, espacios, cómo podemos enlazar todas estas cosas y de qué materiales disponemos. No solo recursos materiales, también recursos humanos. Y después, pues lo que siempre necesita todo buen docente, que es mucho coraje y mucha valentía, porque realmente para llevar a cabo este tipo de metodología no es necesario tener un gran presupuesto. Tenemos la suerte de tener muchos centros que tienen unos presupuestos estupendos y que apoyan muchísimo este tipo de aprendizaje, pero no en todos los centros encontramos esto. ¿Y por qué digo que no es necesario tener un gran presupuesto? Bueno, pues porque a nivel de high technology, ¿no? De tecnología en el aula, hay hoy en día una gran variedad de aplicaciones y de páginas que son low cost. Y después porque, cómo no, podemos apoyarnos en el arte como ese elemento educador y estructurador que nos puede ayudar en esta generación o en esta estructura para poder llevar a cabo este tipo de proyectos en el aula. Bueno, animaos a participar en esta webinar el 18 de mayo de aprendizaje STEM organizado por Virtual Educa porque va a ser muy interesante. Va a haber grandes expertos hablando sobre este tipo de metodología y esperamos encontraros allí y que podamos conectarnos entre todos y compartir todas nuestras experiencias.